7 mancaos de consideración al volcar un autobús na carretera de subida a los Llagos de Cuadonga. A más hai outros 12 leves. Nel vehículo viaxaben 49 personas, la mayoría neños. Por causas que se desconocen, el autobús salióse de la carretera mientras llovía, dio 2 vueltas de campana y quedó dellao. Una explosión de gas destrozó el último taller de alfarería de Faro, Ubieu. La explosión producióse en una vivienda anexa al abrir el propietario por rules bombones que alimenten un de los fornos del taller. El nuevo gobierno de Adrián Barbón va a tener al menos 6 viceconsellerías. Les 3 que ya tenía, que son les de Justicia, Transporte y Turismo, y el resto nueves. Y una de las novedades que desveló el presidente tras firmar la nueva estructura. Desaparece el comisionado para el reto demográfico, que pasa a ser Dirección General. La autoridad portuaria de Sison va a buscar fórmulas para desbloquear la regeneración de los terrenos del antiguo astillero naval Sison. Díxolo el so presidente Laureano Lourido después de asuntarse con la alcaldesa. D'ambes partes van a empezar a trabajar en ello después del verano. Empieza la Universidad Asturiana de Branu, esta vegada en 2 sedes, les 2 nueves. Durante 15 días, los cursos en asturiano van a celebrarse en el Campu Casu. La programación neonaviegu va a ser en el Franco. A más de los cursos para aprender el idioma, ufierten un para reflexionar sobre los postreros 40 años de trabajo en materia de recuperación lingüística. Llaviana va a acoger las actividades lúdicas del Día de Asturias de este año. Decidiólo el Consello de Gobierno na so xunta desta mañana, que tuvo lugar en Chuarca. Fue el último consello de la anterior legislatura.